El trato que un narcisista da a las personas con las que se relaciona de forma habitual puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de estas. Estas personas pueden poner en marcha mecanismos de afrontamiento para capear de algún modo la tormenta, ya sabes, hasta que el temporal pase, cobrándose un gran peaje en su salud mental. Algunos de estos mecanismos de afrontamiento, pese a tener como objetivo hacer frente a estas situaciones difíciles, pueden llegar a ser desadaptativos a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto de desadaptativos? Bueno, pues que aunque puedan ser beneficiosos a corto o a medio plazo, es decir, puedan ayudar a la persona a sobrellevar esa relación durante un tiempo, a largo plazo se vuelve en contra de esa misma persona, produciéndole más daño aún. Por eso en este vídeo vamos a ver cuáles son esos mecanismos de afrontamiento desadaptativos y por qué te mantienen con el narcisista. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. En psicología se conoce como mecanismos de afrontamiento a las estrategias o patrones de comportamiento que las personas pueden utilizar para hacer frente a una situación en particular, en concreto a una situación difícil. Pero esto se vuelve desadaptativo cuando estos mecanismos se vuelven poco saludables a largo plazo. Aunque también hay algunos que no son saludables desde el principio, pero que empezamos a notar sus consecuencias mucho tiempo después. Y es que antes de abordar este tema, muchas personas normalmente no tenemos o no hemos tenido figuras de apoyo que nos enseñen a abordar este tipo de relaciones. De hecho, en muchas ocasiones, por la desinformación y la minimización del problema, es posible que nos hayan dado consejos que sean justo lo contrario a lo que se deba de hacer. En cualquier caso, esto no es culpa de nadie. El tema del abuso psicológico sigue tomándose a broma hoy en día y además en muchos casos trayendo a colación siempre una equidistancia que no existe en este tipo de relaciones, pero que muchas personas aquí, incluidos profesionales de la salud mental, tienden a traer. En otras ocasiones, nuestro estilo de personalidad y de afrontamiento a los problemas es lo que causa que nos comportemos de una forma y no de otra, y todo esto sin olvidar la gran parte que se lleva la manipulación mental a la que estamos sometidos. Por todo ello, debido a este cóctel emocional y psicológico, podemos tender a poner en marcha estrategias que no son para nada adaptativas. Y es que, antes de entrar en más detalle, también tenemos que saber que algunos de estos mecanismos de afrontamiento, si bien pueden funcionar con otro tipo de personas, no funcionan para nada con alguien con rasgos narcisistas. Es más, pueden empeorar aún más el problema. Por eso, y sin más dilación, aquí vamos a ver algunos de los mecanismos de afrontamiento desadaptativos que podemos adoptar frente al abuso narcisista y que pueden mantenernos atrapados en el problema. En primer lugar, encontramos la negación. La negación implica minimizar o ignorar el problema. Las víctimas pueden negar la realidad del abuso narcisista convenciéndose a sí mismas de que no es tan malo como parece. Esto puede ser una forma de autoprotección a corto plazo, pero a largo plazo puede impedir la toma de conciencia y la búsqueda de ayuda. Además, esta negación puede ser consciente o inconsciente y servirá al individuo como mecanismo de protección frente a lo que está viviendo. La persona en este punto puede negar pensamientos, sentimientos o hechos angustiantes o que se perciben como amenazantes y literalmente borrarlas de su mente o no aceptarlas como verdaderas, aunque las haya experimentado. Como sabes, esto también puede aparecer como resultado de la disonancia cognitiva que aparece ante el abuso. Como aceptar la realidad tal y como es conlleva un alto grado de estrés y de malestar en el individuo, la persona, consciente o inconscientemente, desecha todo lo que suponga aceptar esta realidad. Por ello, para sobrevivir ante el hecho de estar en una relación abusiva, la víctima termina por negar esto. Esto, como digo, puede ser un mecanismo de defensa, pero puede anclar más a la víctima junto al narcisista, porque no hay una toma de conciencia del problema, ya que se niega permanentemente que haya alguno. En segundo lugar, encontramos la autoinculpación, y es que las víctimas pueden internalizar el abuso y culparse a sí mismas por el comportamiento del narcisista. Pueden creer que merecen el trato que están recibiendo o que no son lo suficientemente buenas. Esta autoinculpación puede erosionar la autoestima y la confianza en uno mismo. Y esto sucede por varias razones. Una de las razones fundamentales que argumentan los principales autores y teóricos sobre este tema es para mantener una sensación de control, aunque esta sensación sea falsa. Es decir, la víctima, ante el abuso que está experimentando y ante la aleatoriedad con la que éste se produce, termina incorporando e internalizando la culpa por el comportamiento del narcisista. Esto hace que, de alguna manera, crea que tiene algún control sobre el abuso. Es decir, que si se comporta así o asá, terminará consiguiendo que el narcisista pare sus ataques, sus humillaciones y demás.
Con esta autoinculpación, la víctima quiere creer, aunque sea inconscientemente, que tiene algún control sobre la situación, que si se adapta y se repliega a las necesidades cada vez más exigentes de la persona narcisista, entonces cesarán los ataques. Esta autoculpa sigue cuando ha habido un descarte, y es que para suavizar la idea de que en realidad la otra persona fue abusiva con ella, la víctima se echa las culpas a las espaldas para evitar aceptar esta dura realidad. De algún modo, a la víctima le parece menos duro creer que ella tuvo algo que ver con el abuso, que creer que recibió abuso porque sí, porque la otra persona simplemente quiso. Y es que si nos ponemos todos en esta situación, eso es algo muy doloroso. Por eso la persona prefiere compartir la responsabilidad de alguna manera, que aceptar que fue víctima de un maltrato. En tercer lugar, vemos un estilo de apego que crece con el abuso. Y es que algunas personas pueden aferrarse a la relación con el narcisista, incluso sabiendo que es perjudicial para ellas. Esto puede deberse a muchas causas, entre otras al miedo a la soledad, la dependencia emocional o la esperanza de que el narcisista cambiará. También hay una teoría que habla sobre la dopamina que suelta nuestro cerebro en situaciones de estrés. Es decir, puede que con el narcisista tengas muchas subidas y bajadas, sí, pero esa montaña rusa suelta un chute de dopamina en tu cerebro tal que funciona como una verdadera adicción. Por lo tanto, esa sensación de apego o de creer que eso es amor pueden confundirse con esos chutes de dopamina y terminar funcionando como una adicción. De ahí que muchas veces muchas personas refieran que este tipo de relaciones se sienten como verdaderas adicciones, y es por esta parte neurológica fundamental. Cabe destacar aquí que aunque se ha visto que las vías dopaminérgicas del cerebro y el estrés están estrechamente relacionadas, aún se están desarrollando investigaciones al respecto. En cuarto lugar, vemos la desconexión emocional. Para hacer frente al dolor emocional, algunas personas pueden desconectarse emocionalmente, pueden bloquear sus sentimientos y emociones para evitar el sufrimiento, pero esto puede llevar a una falta de conciencia emocional y dificultar así la recuperación. Esto es lo que conocemos como disociación, y es una respuesta habitual en personas que han pasado por este tipo de abuso. Como sabes, también forma parte del estrés postraumático complejo. Muchas personas lo describen como un adormecimiento emocional o una sensación de anestesia emocional, ya que dejan de sentir emociones negativas con respecto a lo que están viviendo, pero a veces también les cuesta mucho sentir algo positivo. El tema de la disociación es un tema muy complejo, pero también más habitual de lo que se cree, y es que atendiendo a su significado es una estrategia de afrontamiento más que puede ayudarte en un momento determinado, pero que puede causar más problemas a largo plazo. En concreto vemos cómo puede no haber un reconocimiento del problema, al menos conscientemente, y puede mantener y alargar el abuso. Aquí quiero hacer un inciso, y es que evidentemente cuando hablamos de todo esto, ni se está revictimizando a la víctima, ni se le está echando la culpa a ella, porque además muchos de esos mecanismos los ponemos en marcha de manera inconsciente. Simplemente describimos cuáles son las estrategias de afrontamiento que habitualmente ponen en marcha y pese a conseguir resultados no óptimos, pero sí más o menos neutrales a corto plazo, está claro que a largo plazo pone a la víctima en una situación todavía más vulnerable. En quinto lugar, un aspecto del cual se habla poco, pero que yo he comentado en algún que otro vídeo, es el consumo de sustancias. Y es que el abuso narcisista puede llevar a algunas personas a recurrir al consumo de sustancias como son el alcohol o las drogas, como una forma de escape. También el abuso de medicamentos legales que, aunque se obtengan al principio con receta, la persona termina no haciendo un buen uso de ellos. Está claro que este tipo de sustancias pueden ofrecer cierto alivio temporal, pero será como un parche a una herida que sangra abundantemente, por lo que en muchas ocasiones puede empeorar la situación a largo plazo. ¿Estoy diciendo que estoy en contra de los psicofármacos? No, por supuesto que no. No estoy diciendo esto en absoluto. De hecho, en muchas ocasiones este tipo de ayuda es imprescindible para poder salir adelante. Además, en muchos estudios se ha visto que esto, junto con la terapia cognitivo-conductual, las dos juntas, es el tipo de terapia con más éxito. Por supuesto, va a depender siempre del problema y de la situación. Pero las sustancias psicoactivas, es decir, las que tienen un efecto en el cerebro, sean estas legales o no, pueden tener un efecto de adicción muy importante. Por eso algunas personas que son víctimas de algún tipo de maltrato también terminan con una adicción a sustancias nocivas, lo cual empeora el problema. En este punto también podríamos hablar de la automedicación, y es que algunas personas pueden no beber, pero se automedican sin receta médica ni supervisión, terminando con una adicción importante a este tipo de medicamentos. Por todo ello, creo que es fundamental que sepas esto porque pienso que es información importante.
En sexto lugar, vemos el autosabotaje. Y algunos de vosotros puede que os preguntéis, ¿en serio? ¿El autosabotaje es un mecanismo de afrontamiento? Y la respuesta puede ser afirmativa en el contexto del abuso narcisista. Y es que si has crecido con un narcisista al lado o tienes una relación con uno, probablemente las veces que has tenido éxito en algún aspecto de tu vida, el narcisista o bien te mostraba indiferencia o bien te castigaba de algún modo. Por eso, para no destacar más que el narcisista y sobre todo para que no te castigue, el autosabotaje puede aparecer como un mecanismo de afrontamiento y sobre todo de protección. En estos casos puede que la persona renuncie a su carrera laboral, renuncie a ascensos que pueden ser prometedores para él o para ella, e incluso se sabotee en entrevistas de trabajo o en otros aspectos para no destacar más que el narciso. Puede que los que no hayáis vivido una relación narcisista de cerca no entendáis muy bien esto, pero estoy seguro de que los que la habéis vivido sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Destacar al lado de un narcisista es una de las peores cosas que puedes hacer porque el narcisista antes o después se vengará. Para evitar este castigo, la persona intenta no destacar, no llamar la atención, y si para hacer esto tiene que renunciar a aspectos positivos que aparecen en su vida, porque se los ha ganado y porque son legítimos, renunciará. Esto se traducirá en una congelación y en un retroceso de todo progreso personal suyo a favor de la relación con el narcisista. Muchas veces, después de esta relación, la persona se da cuenta de a cuántas cosas ha tenido que renunciar para estar con él o la narcisa, y de cómo de diferente podría haber llegado a ser su vida si no hubiera estado con él. En séptimo lugar, aparece el apego a la idealización inicial. Y es que en muchas relaciones narcisistas el abuso puede estar intercalado con momentos de cariño y atención excesiva, sobre todo al principio de la relación. Las víctimas pueden aferrarse a estos momentos positivos y a la imagen idealizada del narcisista, esperando que vuelvan esos momentos y que la relación mejore. Como sabes, los narcisistas juegan con esa primera imagen tan buena que suelen dar a los demás y cuentan con que tú te vayas a quedar enganchado a ella. Y es que en psicología se ha demostrado que la primera imagen que nos hacemos de una persona suele ser fundamental para la construcción de esa relación a posteriori. Por eso no es raro observar cómo la víctima vuelve a esa primera impresión o imagen del narcisista y compara constantemente lo que está viviendo después con el inicio de la relación. Esta forma de pensar es otro mecanismo de afrontamiento porque la víctima simplemente cuenta o espera con que el narciso se dé cuenta del comportamiento abusivo y vuelva a ser la persona que la víctima cree que es en realidad. Sin embargo, en muchas ocasiones la víctima no sabe que eso simplemente fue un espejismo y un cebo para que cayese en su trampa, y que esa persona no va a volver porque en realidad no existe, y cuando la vio delante de ella simplemente estaba observando una máscara. En octavo lugar vemos el aislamiento social. Como sabes, las personas que sufren abuso narcisista pueden aislarse socialmente. El narcisista a menudo intenta controlar y manipular las relaciones de la víctima, lo que lleva a un aislamiento gradual. La víctima puede sentir que no tiene a nadie más en quien confiar o que no merece el apoyo de los demás. Sea como sea, esta persona ve en el aislamiento social una forma de protección. Ya sea por vergüenza de lo que está viviendo, porque además se siente culpable, ya sea porque el relacionarse con los demás aumenta su disonancia cognitiva, la víctima prefiere quedarse en casa y no relacionarse demasiado. Como he dicho antes, es cierto que el narcisista va a intentar que su víctima no se relacione mucho con los demás, pero la víctima a veces acoge este aislamiento para frenar esa disonancia y también ese sentimiento de vergüenza. Como ves, estos mecanismos de afrontamiento dan a la persona un alivio momentáneo a corto plazo, pero la coloca en serios problemas a medio y largo plazo. Y en el caso del aislamiento social, como la persona quiere evitar todas esas emociones negativas, se aísla. Pero esto favorece que esa misma persona no contraste lo que está viviendo con nadie, no reciba consejos de ningún tipo, ni tampoco llamadas de atención por parte del narciso. Y es que el narcisista la condicionará o incluso la castigará cada vez que vea a alguien de su círculo más cercano y no le parezca bien a él o a ella. Puede castigarla con la indiferencia, con el tratamiento de silencio, con chantaje emocional de cualquier tipo, o incluso intentar avergonzarla por tener un amigo o familiar así o asá. Por todo ello, y para tener la fiesta en paz, como se suele decir, la víctima termina aislándose. En noveno lugar encontramos el perfeccionismo, y es que el buscar constantemente la perfección puede ser un mecanismo de afrontamiento desadaptativo. Las víctimas pueden esforzarse por cumplir con las expectativas irrealmente altas del narcisista, esperando que esto cambie la actitud del narciso hacia ellas. Sin embargo, esto a menudo conduce a un agotamiento emocional y físico. Esto se ve sobre todo en niños que han crecido con padres o madres narcisistas y cuyo amor estaba condicionado al desempeño de ellos en tal o cual tarea, aunque también se observa en otro tipo de relaciones.
Como hemos dicho antes, la persona asume como propia la responsabilidad de lo que sucede en la relación y compra las expectativas altas que espera el narcisista de ella. Por eso, después vemos cotas de autoexigencia altísimas para contentar siempre a esta persona. Lo triste de todo esto es que la persona nunca será lo suficientemente buena para el narcisista y además éste nunca dejará de exigirle un listón casi inalcanzable. Lo más gracioso de esto es que muchas veces los narcisistas exigen y exigen a los demás y ellos no dan ni la 10ª parte de lo que exigen. Pero como han convencido a sus víctimas de que son ellas las que tienen que demostrar ser alguien válido, de que son ellas las que cargan con la responsabilidad de la relación, el narcisista simplemente se relaja y observa cómo la víctima se esfuerza cada vez más por algo que nunca va a llegar, y es esa validación por su parte. Sin esta validación, el narcisista tiene la sartén por el mango y el control sobre la relación, aunque la víctima no se termina de dar cuenta del todo. En 10º lugar encontramos el autosacrificio, y es que algunas personas adoptan un patrón de comportamiento en el que sacrifican constantemente sus propias necesidades y deseos para satisfacer las demandas del narcisista. Esto puede deberse a la creencia de que al hacerlo evitarán conflictos y recibirán aprobación y amor. Y es que estar al lado de un narcisista a veces se siente como un agujero negro que lo absorbe todo. En ese sentido, tus deseos y necesidades serán impedimentos para que el narcisista sea feliz. Y de hecho, así te lo hará saber, sin pelos en la lengua. Te hará sentir culpable por poner límites, por pedir lo que quieres, o por decir lo que te molesta y lo que no, o que te gustaría esto y no lo otro. Si al narcisista no le viene bien, olvídate porque no vas a conseguir nada, tan solo desaprobación e invalidación. Por eso mismo, muchas personas tienden a silenciar esta parte tan importante de ellos mismos, porque observan que cada vez que se expresan en estos términos, el narcisista termina por invalidarles. De ahí que posteriormente, para sobrevivir de algún modo a la relación, aprenden a silenciar esa parte tan importante, dándole todo el lugar a las necesidades de los narcisistas y ninguno a las suyas propias. En un 10º lugar podemos encontrar la racionalización, y es que es habitual encontrar que algunas personas terminen racionalizando el comportamiento abusivo del narcisista, encontrando justificaciones o explicaciones que minimizan el impacto del abuso. Esto puede implicar distorsionar la realidad para hacer que el comportamiento del narcisista parezca menos grave. Estas racionalizaciones a veces vienen de parte de los demás, como por ejemplo del padre o madre del narcisista, que ha aprendido a tolerar los abusos de su hijo y a justificarlos, o su estilo de crianza se ha basado en la sobreprotección y en la falta de límites. En estos casos puede que te digan que entiendas a su hijo, que él es así, que ya sabes cómo son, que siempre se ponen de esa manera, etc. Otras veces estas racionalizaciones provienen de uno mismo y tendemos a justificar y a minimizar las acciones del narciso para minimizar su impacto en nosotros. Esto es un mecanismo de afrontamiento que puede ayudarnos en un momento determinado, pero que puede hacer más difícil dejar esa relación en el futuro, o incluso que veamos el problema con la envergadura real que tiene. Es como una especie de gaslighting que nos hacemos a nosotros mismos. En 12º lugar podemos ver algunas fantasías de escape, y es que las víctimas pueden desarrollar fantasías de escapar de la situación abusiva, pero sin tomar medidas concretas para hacerlo. Estas fantasías pueden ser simplemente una forma de evasión temporal, pero si no se traducen en acciones, pueden mantener a la persona atrapada en la relación abusiva. Por ejemplo, a veces la víctima encuentra algo de sosiego y paz cuando el narcisista no está en casa y fantasea con la idea de vivir así para siempre. Sin embargo, esos momentos de paz y tranquilidad se intercalan con los momentos en los que sí que está presente el narciso y sirven simplemente como válvulas de escape emocionales. O puede que el narcisista esté en tu trabajo y fantasees con encontrar otro trabajo libre de este tipo de personas, pero nunca llegas a poner en marcha ningún plan de acción en concreto que te ayude a escapar de ahí. Este tipo de fantasías pueden ser recurrentes en muchas personas, ayudándolas en el día a día con esa persona narcisista, pero sirviendo solo como balones de aire en medio de lo que es la situación de abuso. En 13º lugar podemos encontrar el conformismo, y es que algunas víctimas pueden adoptar una actitud de conformismo aceptando pasivamente el abuso narcisista como una parte inevitable de sus vidas. Esto puede suceder por varias razones. Por un lado, puede deberse a la creencia de que no hay alternativas a lo que están viviendo, debido a que no han conocido otra cosa en sus vidas y no tienen ningún referente, o a que han caído en un estado de indefensión aprendida. Ya sabes que este estado de indefensión es un estado psicológico el cual es producto de la manipulación
manipulación emocional y abusiva. Otra razón puede ser un temor intenso a las consecuencias de desafiar al narcisista, y es que el abuso narcisista puede llegar a ser verdaderamente coercitivo y puede condicionar mucho la toma de decisiones de la víctima, por lo que, aunque el narcisista no le esté apuntando con una pistola, digamos, su manipulación y control llega a ser tan refinado que la víctima se siente incapaz de abandonar esa relación, por lo que al final termina adoptando una actitud de conformismo y de aceptar lo que para él o ella es algo inevitable. En 14º lugar vemos la mentira o el encubrimiento. Y es que algunas personas recurren a la mentira para protegerse a sí mismas y evitar el conflicto con el narcisista. Pueden ocultar la verdad sobre su situación a amigos, familiares o incluso a profesionales de la salud, contribuyendo a un aislamiento cada vez más profundo. Como saben que el narcisista puede montar en cólera por si hablan un poco de más con otra persona sobre su situación, la víctima no se atreve literalmente a hablar sobre lo que le está pasando. Esto contribuye a su aislamiento y a depender cada vez más del narcisista. En 15º lugar puede aparecer la búsqueda compulsiva de aprobación. Para compensar la falta de validación y apoyo del narcisista, algunas personas buscan constantemente la aprobación y validación de los demás. Este patrón de comportamiento puede hacer que la persona sea vulnerable a manipulaciones por parte del narcisista y también a relaciones tóxicas en general. Como pone en manos de los demás su aprobación y su propia validación, esto le coloca en una situación muy delicada. Y es que los narcisistas van a buscar validación constante, pero si tú buscas lo mismo en él o en ella, simplemente por algo de reciprocidad y de calidez humana, seguramente salgas perjudicado. Te acusarán de no saber valerte por ti mismo, de necesitar siempre la aprobación de los demás, de querer llamar siempre la atención y básicamente de ser un necesitado que mendiga un poco de validación. Esto puede que se haya convertido en realidad a raíz de la relación narcisista, ya que literalmente te harán pasar por una verdadera hambruna emocional. Pero además ellos usarán este tipo de afirmaciones a modo de proyección contra ti. Te acusarán exactamente de aquello que hacen ellos y no dudarán en provocarte malestar con este tema si ven que de alguna manera pueden conseguir control y poder sobre ti. Puede que te acusen de estar siempre encima de ellos, de ser una persona sin confianza en sí misma, pero todo esto obviando que muchas veces ellos provocan y condicionan a la persona a sentirse así, y la conducen con su manipulación y abuso a que se sientan así. Y bueno, con todo, es importante comprender que estos mecanismos de afrontamiento desadaptativos pueden variar según la persona y la situación. Enfrentar el abuso narcisista requiere valor y apoyo externo. Buscar ayuda profesional como asesoramiento psicológico puede ser fundamental para romper el ciclo de abuso y trabajar hacia la recuperación emocional. También es importante darse cuenta de que estos mecanismos de afrontamiento pueden aliviar la tensión en un momento determinado, pero en muchas ocasiones se convierten en verdaderos problemas a largo plazo que te anclan todavía más a la relación narcisista. Bueno, llegados hasta aquí, ¿tú qué piensas? ¿Te has sentido identificado con alguno de estos mecanismos de afrontamiento que después te dio problemas? ¿Lo superaste? ¿Cómo lo hiciste? Por favor, escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.